El cónsul era el magistrado de más alto rango de la República Romana. El cargo era anual y colegiado y se elegía a dos cónsules cada año entre ciudadanos mayores de 42 años. Su cometido era la dirección del Estado y especialmente del ejército en campaña. Tras la transición de la República al Imperio, los cónsules se convirtieron en una figura meramente representativa de la herencia de la República Romana, ostentando muy poco poder y autoridad, ya que el emperador actuaba como líder supremo. Historia y evolución del cargo. Originalmente a los cónsules se les llamó pretertores, haciendo referencia a sus obligaciones como comandantes supremos del ejército de Roma en el año 305 a.C. El nombre del cargo se cambió al cónsul, haciendo referencia a que era un cargo colegiado. El consulado fue establecido desde los inicios de la República Romana en el año 509 a.C., cuando los cónsules tenían extensas capacidades en tiempos de paz y en tiempos de guerra. El cónsul era general en jefe de los ejércitos y tenía también un alcance religioso muy importante. Progresivamente van perdiendo atribuciones, primero algunas facultades judiciales, civiles y criminales. Después sus decisiones debieron ser enfrentadas por el Senado, luego pierden la administración del tesoro y de los archivos públicos. Más tarde perdieron el control de las arcas del ejército. Posteriormente pierden sus funciones de censor y de nombrar las vacantes del Senado. Después perdieron la facultad de nombrar cuestores y otras atribuciones judiciales, a la postre de las competencias sobre fiestas, policías y mercados, y también la facultad de nombrar al dictador. Finalmente solamente conservaban una parte del poder legislativo y el mando del ejército. Legado, signifier y cónsul. No es difícil de deducir entonces que para que una orden o un comando fuese promulgado necesitaba estar los dos cónsules de acuerdo el uno con el otro. Algunos llegaban a acordar antemano que se alternaría la gobernación, es decir, uno gobernaría un mes y el otro gobernaría otro mes siguiente. Dictadores y cónsules sin colega. En ocasiones donde un cónsul ocupaba magistratura eran poco comunes y muy especiales, como cuando uno de los cónsules romanos moría faltando pocos días para terminar el año. También esto podría ocurrir en ocasiones intensos disturbios políticos y sociales, como por ejemplo cuando Pompeyo fue un declarado cónsul sin colega. Otra muy rara excepción se daba cuando uno de los dos cónsules era débil y por lo tanto su par gobernaba virtualmente solo uno. Un ejemplo de lo anterior se debió en el año 59 a.C., cuando el cónsul colega Julio César fue Marco Calpurnio Bibúfalo. Marcus Calpurnio Bibulus, quien no lo podía oponerse a las órdenes de Julio César, terminó reclutándose en una casa utilizando, en vano, pretextos deliciosos para reclamar nulas órdenes de Julio César. Judicial y los procuradores de los cónsules. Los cónsules originalmente eran considerados como los ideas jueces, lo que nos indicaría que esto está muy discutido, está relacionado o inspirado en el colegio de jueces de Cartago, el cual fundamentalmente se asemejaba considerablemente al consulado romano, solo que lógicamente más antiguo. Praetores. Antiguamente también se denominaba a esta magistratura como praetores, singular pretor. No debemos confundir este título antiguo como la magistratura del pretor, que conocemos posteriormente en la República. Los cónsules eran denominados de esta manera debido a su antigua militar, ya que se eran considerados como jefes militares a cargo de funciones políticas. Debemos remarcar que los anteriores es discutido, ya que son muy pocas las fuentes de los denominados de esta manera. Dos cónsules para una república. Para evitar los cónsules romanos elegían a ocupar un cargo tan alto con tantos beneficios y poderes, acumularon un poder incontrolable. Dos cónsules eran elegidos simultáneamente y se denominaban mutuamente como colegas. Cada uno tenía imperium, es decir, el poder de mando. Y más importante aún es el poder veto sobre las decisiones en su colega, algo que ciertamente en los periodos turbulentos de Roma trajo muchos dolores de cabeza, pero que al final en el cargo fue extremadamente útil para evitar tiranos.
Característica de los cónsules. Tenemos el periodo de mando, que es para evitar instaurar un poder absoluto, ya que este tiene un tiempo establecido de un año para ejercer el cargo, donde una vez transcurrido dicho lapso se elegirían dos nuevos cónsules que reemplazarían a los salientes. Este periodo de un año es denominada annum, y el año en el cual los cónsules ejercían su mando pasaba a denominarse bajo el nombre de estos dos hombres. A partir del año 140 a.C., un antiguo cónsul podía volver a ejercer nuevamente la magistratura, solo habiendo dejado transcurrir 10 años entre un término y otro. Tenemos los beneficios y protección. Era normal que un cónsul, al terminar su periodo, fuese acogido en el Senado para ocupar una silla como miembro vitalicio. Estos pasaban a ser denominados como consulares, personas que ya había ejercido el cargo y tenían uno de los privilegios más importantes de Roma, que era el de elegir un dictador en caso de que hubiera una crisis interna. Tenemos a los lictores, que son los guardias. En este caso, los guardias de los cónsules eran de 12 lictores. Y también tenemos a los dictadores, que en este caso tenían 24 lictores, para mostrar que un dictador es más importante que dos cónsules. Los lictores no eran exclusivos a los cónsules, aunque los cónsules y dictadores estaban con el mayor número de estos, sino que era para proteger a todos los magistrados como imperium, que significa imperio, poder de mando. Tenemos la elección y asunción. En los primeros tiempos, los encargados de elegir a los cónsules romanos fueron los miembros de los comicios curiados. Los cónsules elegidos a principios eran denominados como cónsul ordinari, y dicho año llevarían sus nombres. Si alguno de los cónsules moría o renunciaba a su cargo, el reemplazante era conocido como cónsul suffecti. Los cónsules asumían el 15 de marzo. Requisitos. Estos requisitos fueron cambiando o variando transcurso del año, pasando los tiempos, el año. Tenemos la edad mínima, que era de 43 años, pero con la Lex Vivia Annalis el mínimo de edad es reducido. Fueron cambiando hasta quedar en 40 para los patricios y 42 años para los plebeyos. También tenemos en los requisitos el cursus honorum, cargos políticos o militares que eran necesarios haber cumplido para acceder a un cargo de importancia. Fue establecido en el año 190 a.C. También aquí se establece la distancia de 10 años entre cargo y cargo para una misma persona. Cónsules plebeyos. A los principios de la República, solo los patricios eran aptos para este cargo, es decir, que solo siendo patricio podría ser aspirado o podrías postular a dicha magistratura. Con el paso de los años, a falta de representación en el sector más pobre, fue trayendo serios problemas que terminaron en varias escalas de conflictos sociales. Uno de los primeros conflictos
era el conflicto de los órdenes, en el cual los plebeyos abandonan Roma para refugiarse en una colina cercana. Tras esta huida, los senadores se acercan a los plebeyos y ofrecen al pueblo la representación de los tribunos encargados de proteger y velar por sus derechos. Este conflicto fue el primer peldaño que llevó en el año 367 a.C. a la promulgación de la ley Lex Licianiae Sextiae, ley que establece definitivamente que al menos uno de los cónsules debía ser un plebeyo. Esto nos quiere decir que podría haber dos cónsules plebeyos, o podría haber un cónsul plebeyo y el otro cónsul patricio, pero nunca debería de haber dos patricios cónsules. Dos cónsules romanos escuchando a un senador, cónsules en sesión. Los patricios no estaban de acuerdo con dichas leyes, ya que estaba en conflictos recientes, y la presión impuesta por los plebeyos se terminó dando en dicha ley en el año 367. Lucio Sextio es elegido como cónsul, siendo así el primer cónsul plebeyo en la historia romana. Dicho lo anterior, el Senado en su mayoría fueron patricios. Siempre mostró una predilección hacia los cónsules patricios, muchas veces poniendo trabas a los cónsules plebeyos y facilitando las de los cónsules patricios. Hubo un claro ejemplo de lo anterior, es el favoritismo que el Senado mostraba por el patricio Lucio Cesio Longino. Asimismo, la cantidad de novi homines, hombres nuevos, es decir, que los hombres que no pertenecían a familias adineradas, que llevaban a la magistratura más alta, fue relativamente baja, y además era muy común que una persona sea reelecta como cónsul durante varios años. Solo 15 novi homines fueron electos cónsules. Cónsules provinciales. En un momento de la historia romana, exactamente cuando el poder expandió más allá de Italia y la capacidad de gobernación de dos personas era insuficiente para un territorio inmenso, nuevos gobernantes provinciales con el poder de un cónsul fueron requeridos. Sin embargo, esto tuvo una duración breve, y la implementación de gobernadores y pretores solucionó de manera eficiente la administración territorial y provincial romana. Cabe aclarar que los cónsules tenían poder de decisión total con respecto a las acciones de los pretores, y estos podían vetar todas sus órdenes y medidas. En la era republicana de cónsul de Roma, su función era ocupar el cargo de mayor poder y nivel. Sus acciones y decisiones estaban sobre todo. En un principio solo podían ser restringidas por escasas oportunidades, como un veto consular del otro cónsul, o por una revuelta grande en el Senado. En los momentos de crisis donde un dictador era puesto al poder, otra limitación al poder de decisión de un cónsul era si dicha decisión contradecía lo establecido por una ley anteriormente impuesta. Con la instauración de los tribunos del plebe, la balanza de poder comenzaba a equilibrarse, ya que estos contaban con la ventaja de sus decisiones, tenían cierta inmunidad sobre los vetos consulares. De todas maneras, los cónsules tenían el poder suficiente como para frenar o modificar decisiones tomadas por los pretores, ediles, cuestores y otras magistraturas. En el imperio. Ya anteriormente a la formación del imperio, durante la crisis del último siglo de la República, la importancia de la magistratura consular fue decreciendo, sobre todo con Julio César. Una de las primeras medidas de Augusto fue efectivamente la de reducir el poder de los cónsules, extirpando de su cargo una numerosa cantidad de obligaciones y privilegios. Más adentrado el imperio, la oficina se convirtió en algo meramente simbólico. Por ejemplo, en el año
190 la magistratura bajo el imperio de Cómodo, y el emperador Honorio fue honrado con el cargo al nacer. En el Imperio Oriental, Constantino trae nuevos cambios. Su reforma asigna un cónsul a Roma y otro cónsul a Constantinopla, que en ese entonces se llamaba Nueva Roma, lo que obviamente trajo aún más discrepancias aún de la partición del imperio en el Imperio Occidental y en el Imperio Oriental. Cada imperio elegía un cónsul, designado por el emperador correspondiente a cada uno de estos.